Pues muy buenos días, hermanos. De nueva cuenta, un gusto saludarles en esta mañana, en este día domingo, que es el día para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y, y vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy, hermanos, y vamos a, primeramente, un saludo fraternal, esperando que se encuentren bien. Hay algunas situaciones de la iglesia que están pasando, pero que Dios les dé fortaleza en cada uno de sus hogares, que los bendiga y los guarde de todo mal. Y vamos a comenzar con nuestro curso de Escuela de Formación Cristiana, con nuestro estudio. Y los invito allá en casita que hagamos una oración, que inclinen sus rostros, que todas las familias juntos puedan orar. Y les pido en ese momento que inclinen su rostro. Bendito Dios y Padre eterno, gracias Padre Santo por el enorme privilegio que nos das de un día más de vida, Padre Santo. Gracias Padre eterno porque nos das el privilegio, Señor, de escudriñar tu palabra, de poder en este día poder eh, comprender una parte de tu santa palabra, oh Dios, de poderla escudriñar y entender el propósito que tienes tú para cada uno de nosotros, oh Dios. Te pido, Dios, que esta mañana, Señor, seas tú con cada uno de nosotros, donde quiera que nos encontremos, en cada uno de nuestros hogares, Padre, que pongas unos oídos atentos y un corazón dispuesto, Señor, para escuchar tu palabra. Que la familia se mantenga unida, que tu iglesia se mantenga unida en estos tiempos, Señor, de incertidumbre, oh Dios, para el mundo, pero para nosotros, Padre eterno, confiar en tu presencia y eres un Dios de que todopoderoso, Padre, que conoces tu creación, y cual, Padre, nos librarás de toda esta pestilencia, Padre, y de esta pandemia, Padre Santo. En el bendito nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y vamos a comenzar primeramente con nuestra lectura del Salmo 19, que estamos estudiando y del cual ya deberíamos haber aprendido del versículo 1 al 4. Lo voy a leer de nueva cuenta completo y ustedes ahí en casita repitan los versículos 1 al 6 tres veces, de tal manera que nos lo vayamos aprendiendo poco a poco. Dice la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr del camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, y todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y el dulce es más que miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Los invito, hermanos, a que ya en casita podamos repetir del 1 al 6, que corresponde a esta semana, y que poco a poco podamos aprenderlo. Y que en un momento dado lo podamos decir, ya estando todos juntos en nuestro templo, poderlo repetir todos juntos. Dios les bendiga. Y vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy, que se trata de la pregunta número 7. ¿De dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? Respuesta: de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Por ello, nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Veíamos en nuestra clase pasada que Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza. De tal manera había
ciertos atributos comunicables que Dios le había dado al hombre, en el cual no había maldad. Dios los había puesto en el huerto del Edén, a Adán, y por consiguiente creó una compañera para él, de tal manera que ellos estaban desnudos en el huerto, y no ellos se daban cuenta que estaban desnudos, no tenían maldad de ellos dos, no tenían por qué cubrirse. Sin embargo, pasó el tiempo y ellos podían estirar la mano y podían tomar los frutos. En ese tiempo había fruta y podían estirar la mano y tomarlos y no había ningún problema. Sin embargo, más adelante, por causa de la desobediencia de Adán y Eva, vino el pecado y por consecuencia, dice Dios, puso a trabajar al hombre, por lo cual ya hubo espinos y cardos. Teníamos que cansarnos de tal manera que teníamos que labrar la tierra, y la tierra nos tendría que dar su fruto, o lo que sembráramos nos tenía que dar la tierra. Y Eva, de igual manera, en sus preñeces, su alumbramiento, le fueron multiplicados sus dolores. Pero ¿de dónde viene de dónde procede esta corrupción del hombre? ¿O por qué nosotros tenemos que cargar con se puede decir, del pecado de Adán? Dice la palabra de Dios en Romanos 5, versículo 12, dice: por tanto, de la misma manera que el pecado se introdujo en el mundo por medio de un hombre, y con él el pecado, y con el pecado entró la muerte, y se extendió a todo género humano, por cuanto eran pecadores. Por el pecado de Adán, toda la raza humana quedó contaminada de pecado y separada de Dios. Por esa razón quedamos separados de Dios, ¿sí?, por una desobediencia. ¿Pero cuál fue la desobediencia de Dios? La desobediencia de Adán, porque quebrantó un mandamiento que Dios le había dado. En el capítulo 2 del libro de Génesis, en el versículo 16, dice: y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ese mandamiento que Dios le dio a Adán, fue por el cual entró el pecado al mundo, ¿sí? Aunque fue por una mujer que la serpiente engañó a Eva, el responsable era Adán, porque era el representante de la humanidad. ¿Y por qué era representante de la humanidad? ¿Sí? ¿O por qué abarcaría toda la humanidad? En el Antiguo Testamento, en la comunidad judía, al Dios que llamara un pueblo para él, o que era un pueblo para él que le alabara y le glorificara su santo nombre, el pueblo de Israel, que Dios había escogido mediante Abraham. El pueblo judío no eran individuales, sino era una comunidad. En el libro de Josué, capítulo 7, habla acerca de un hombre llamado Acán, ¿sí?, que se quedó con parte de un botín, cometiendo también desobediencia. En esta historia que nos narra en este capítulo, dice que Dios les ordenó ir y destruir un pueblo y destruir todo lo que ellos tuvieran. Sin embargo, este hombre tomó una barra de oro y tomó cosas y las escondió en su casa, ¿sí? Dios, al enterarse de este pecado, llamó a José clamando a Dios por esta derrota que habían sufrido. Dice que había un anatema en el pueblo, ¿sí? Indagando, investigando, llegaron a este hombre, y este hombre declaró su pecado, que él había tomado estos objetos o estas cosas, por lo cual no solamente él pagó con la muerte, sino toda su familia, ¿sí? Era el responsable de su familia, por lo cual todos fueron muertos, y todo lo que él tenía. Entonces, desde ahí viene que somos una comunidad, y Adán, en cierta manera, es nuestro representante, porque es el representante de la humanidad, y con él, por el mismo que entró el pecado también es de nosotros. Pero en él no tuvimos elección, sino que fue como una herencia para cada uno de nosotros. Dice
Adán pecó porque quebrantó el mandamiento directo de Dios de no comer del fruto del árbol prohibido, y porque pecó, murió, porque había sido creado para ser inmortal. El hombre había sido creado para estar con Dios, para glorificar a Dios, siendo bienaventurado de toda la creación que el Dios había hecho. Dios había hecho todo en gran manera, ¿sí? Pero el que era homicida desde el principio, Satanás, encontró una rendija para entrar a lo que Dios había creado. Y por medio de la mujer, ¿sí?, transgiversando la palabra de Dios, ¿sí?, fue como tuvo oportunidad para engañar a la mujer. Dice en el versículo que acabamos de leer, el capítulo 2 del Génesis, el versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en el capítulo 3, en el versículo 2, dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol, respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y en el versículo 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Hay cierta manera también hay una tergiversación de lo que había dicho Dios, ¿sí? Y le agrega otras palabras, dice, no tocaréis, para que no muráis. Pero ciertamente el fruto era agradable a la vista de Eva, y de cual tomó y le dio a su marido, ¿sí? Y esta parte vemos nosotros en la parte del diablo, de Satanás, lo vemos en muchos pasajes de la Biblia, del Nuevo Testamento, cuando Dios, el Señor Jesús, al terminar a empezar a preparar su ministerio en el desierto, cuando se fue llevado al desierto por el Espíritu para ser preparado, dice que Satanás se le presentó y le empezó a hacer ciertos cuestionamientos acerca de la palabra de Dios. Y ciertamente el Señor Jesús, como sabía la palabra al pie de la letra, le contesta al diablo, ¿no? Y le dice que lo lleva al pináculo del templo y dice que se arroje, al fin que Dios iba a mandar a sus ángeles para que su pie no tropiece en piedra, ¿no? Y luego lo tienta acerca de convertir el pan para que de él comiera, porque el Señor Jesús tenía hambre. Sin embargo, dice el Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Diciéndole a Satanás lo que decía la palabra, el mandamiento, él venía a obedecer a Dios, ¿sí? Entonces le decía a Satanás lo que decía la palabra y hasta que lo alejó. De cierta manera lo mismo le pasó a Eva, por medio de una rendija o algo de transgiversado de la palabra de Dios. Eva fue como cayó, y los dos cayeron en pecado, y el responsable de esto fue Adán, pues era el responsable de la humanidad, porque fue creado Adán y después fue creada Eva como una compañera idónea. Sí, pero ¿qué pasó también? Dice, Adán había sido creado inmortal, pero en ese tiempo, dice, la ley no llegó hasta el tiempo de Moisés. Y ahora bien, si no hay ley, no pudo haber transgresión de la ley, es decir, pecado. Por tanto, los seres humanos que vivieran entre Adán y Moisés cometieron de hecho acciones pecaminosas, pero no se les podía considerar pecados porque no existía la ley. Pero dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, y a pesar de que no se les podía atribuir pecado, sin embargo, morían, estaban sujetos al régimen de la muerte. Aunque no se les podía acusar de haber quebrantado una ley que no existía, entonces ¿por qué morían? ¿Era porque habían pecado en Adán y el estar implicados en el pecado les producía muerte? Aunque había una ley que pudieran quebrantar, de hecho esa es la prueba para el apóstol Pablo de que toda la humanidad pecó en Adán. Hemos resumido, hermanos, la esencia de una parte del pensamiento de Pablo, del apóstol Pablo, a causa de esta idea y de la completa solidaridad de la humanidad. Literalmente, todos los seres humanos pecamos en Adán, y como la muerte es la consecuencia del pecado, ejerce su dominio sobre todos nosotros. Entonces, ¿qué dice nuestra pregunta? ¿De dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? De la caída y desobediencia de nuestros primeros padres Adán y Eva en el paraíso. Por ello nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Salmo 51,
Salmo 51:5. Dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, hermanos, en esta mañana quedamos entendidos que de dónde viene de dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana. Pues de la primera desobediencia de Adán al mandato de Dios, de que no pudiera tomar del fruto del árbol del bien y del mal. ¿Sí? La desobediencia es causa de que nosotros estemos separados de Dios. Ahora pues, más adelante veremos que por medio, si en Adán todos pecamos, en Jesucristo todos revivimos, porque por un justo, por la justicia de Dios, por medio de Jesús, todos podemos ser salvos de la ira venidera de Dios. Entonces, de esta manera, en uno morimos y por medio de Jesucristo obtenemos vida y vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios les bendiga y que podamos haber entendido esta parte de la palabra. He sido un poquito concreto en cuanto de dónde proviene la naturaleza pecaminosa, de dónde viene esta corrupción del hombre, pues de la desobediencia de Adán. ¿Sí? Por cuanto en Adán todos pecamos, es una herencia que trae la humanidad, pero que por la misericordia de Dios, en el Evangelio también, en Génesis, habla acerca de que la simiente de la mujer va a vencer a la simiente de la serpiente, ¿sí? En cual habrá victoria y todos nos pecamos y por medio de Jesús obtenemos vida eterna. Que Dios les bendiga, un fuerte saludo y estamos en comunicación. Que Dios les bendiga, saludos.